9. El Señor contra Israel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor, en cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes. Que escojan ellos uno, y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces, Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: que tienen de agua 4 cántaros, y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante, y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón. 1 Reyes 18:20-37. En los 8 capítulos anteriores, estudiamos el proceso por el cual Dios formó a Elías, desde que siendo un desconocido, bajó de su pequeño pueblo Tisbe, enclavado en las montañas de Galad, para presentarse ante el rey Acab, a decretar que Dios cerraría los cielos, su salida de la vista pública, para depender de Dios durante el tiempo de la sequía, hasta su regreso a Samaria. A esa primera parte la llamamos la preparación de Elías. Pero ahora que Elías está en Samaria acusando a Acab y a su familia de ser los causantes de la sequía que tiene postrado al país y arruinada su economía, es cuando inicia realmente su ministerio. A partir de este capítulo inicia la segunda parte de esta obra, la cual llamaremos el ministerio de Elías. El momento culminante en su vida. Habían pasado 3 años y medio desde que aquel montañés se presentó ante el rey y dijo: no lloverá hasta que yo lo mande, y tal como él dijo, todo ese tiempo no había llovido. Es fácil pensar que ahora que ha vuelto, Elías diría: aquí estoy, Acab, como dije, no ha llovido, ahora oraré para que vuelva a llover y tú entiendas que el Señor es Dios. Elías pudo orar así, y habría llovido, pero ¿se habría convertido Israel? Creo que no. Por eso había que dar un paso más para garantizar el logro de dicho cometido, pues la conversión de Israel tomaría muchos años, más de los que viviría el profeta. Elías lo sabía y por eso oró diciendo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón. 1 Reyes 18:38. El profeta entendía que la conversión de Israel era un proceso que estaba en desarrollo. Él sabía que no porque cayera fuego del cielo, el pueblo se convertiría. Por eso, dijo: estás convirtiendo. Estas palabras usadas por él, al orar, indican que él sabía que la conversión de Israel era una acción que tomaría muchos años en completarse. El proceso de conversión siempre es así por la dureza del corazón humano. El ser humano puede, aun recibiendo juicio y castigo,
negarse a ceder a la voluntad de Dios. Ese era el caso de Acab, ya que después de 3 años y medio sin lluvia, lo cual era fatal para una economía agrícola como lo era la de Israel, su corazón seguía endurecido. Por eso, si Elías simplemente oraba y caía la lluvia, la gente diría, ya pasaron los años malos, ya se acabó la sequía, y recordaría aquel tiempo como años sin lluvia y no como el tiempo en que Dios trató con ellos. El ser humano necesita más que juicios para convertirse al Señor. Así ha sido siempre, y así será hasta el final de los tiempos. Para comprender mejor esto, examinemos la profecía sobre los últimos juicios de Dios sobre la humanidad descritos en el capítulo 16 de Apocalipsis, donde los 7 ángeles derraman las 7 copas de la ira de Dios sobre los hombres durante la gran tribulación, y de cómo estos, en vez de doblegarse ante esos sucesos, más se endurecen. Juicios terribles uno tras otro asolarán la tierra, y los hombres, en vez de volverse a Dios, se ensoberbecerán. La primera copa herirá con una llaga maligna y repugnante a todos los que recibieron la marca de la bestia. La segunda convertirá el mar en sangre, y morirá todo ser viviente en él. La tercera convertirá en sangre los ríos y manantiales. La cuarta copa será derramada sobre el sol, permitiéndole quemar con fuego a la gente, pero ni aún bajo el azote de Dios los hombres se arrepentirán, sino al contrario. La Escritura dice, todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Apocalipsis 16:9. Y Dios seguirá azotando a la humanidad. La quinta plaga será derramada sobre el trono de la bestia, llenando de oscuridad su reino, y la gente se morderá la lengua del dolor. Pero la Biblia nuevamente dice, y a causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Apocalipsis 16:11. Y aún después de esos juicios, las naciones se alistarán para destruir al pueblo escogido de Dios. El sexto ángel derramará su copa sobre el río Eufrates, secándolo para dar paso a los reyes del oriente que irán a sitiar Israel, y 3 espíritus de demonios harán milagros para convocar a los reyes de la tierra para la gran batalla en Armagedón. La séptima copa se derramará en el aire, produciendo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto violento tal cual nunca hubo jamás desplomará las ciudades, las islas huirán, las montañas desaparecerán, y caerán enormes granizos de más de 80 libras cada uno, y la Biblia sigue diciendo, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Apocalipsis 16:21. Esta escritura profética sobre el terrible futuro de la humanidad enseña cómo la dureza del corazón del hombre obliga a Dios a abatirlo con sus juicios. Por el hecho de que los designios del corazón del hombre son de continuo al mal, inevitablemente, el ser humano necesita un trato fuerte de parte de Dios para convertirse de su mal camino. En este nuevo episodio de la vida de Elías, veremos cómo Dios llevará a cabo la conversión de Israel, así le tome siglos, y así tenga que doblegar desde el más humilde israelita, pasando por los profetas paganos que engañaban al pueblo, hasta el rey. A partir de esta escritura, examinaremos 5 puntos que vale la pena conocer y estudiar. En primer lugar, Elías aún necesita enseñar algunas lecciones a Israel. Por eso ahora que ha regresado a Samaria y se ha presentado ante el rey, aún no habla de hacer llover, sino que le dice a Acab, ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el monte Carmelo. Con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Asera que se sientan a la mesa de Jezabel. 1 Reyes 18:19. En esta escritura notamos 2 cosas. La primera, que los falsos profetas eran sostenidos por el tesoro del palacio de Acab, pues el profeta dijo, se sientan a la mesa de Jezabel, y la segunda, que Elías le daba órdenes al rey Acab, y este, obediente, convocó al pueblo y a los profetas paganos al monte Carmelo para reunirse con Elías. ¿Cómo era posible que el malvado Acab con su corazón endurecido obedeciera a Elías? Quizá porque habiendo probado muchas cosas tratando de poner fin a la sequía, y no habiendo obtenido respuesta favorable, él había llegado a la conclusión de que la única esperanza para su problema era Elías, y por ello había que hacer lo que él dijera. Y Elías dijo al pueblo congregado en el Carmelo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. 1 Reyes 18:21, y los retó a resolver su dilema viendo cómo él y los sacerdotes paganos clamarían cada uno a su Dios, diciendo, el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. 1 Reyes 18:24c. Y Elías, que desde su llegada a la capital a presentarse delante de Acab se había apoderado de la situación, dijo, tráiganos 2 bueyes. Que escojan ellos uno, y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. 1 Reyes 18:23, y que luego invoquen el nombre de su dios Baal, para que les mande fuego y consuma la ofrenda. Baal, cuyo nombre significa Señor, era el dios del sol, por tanto, el dios del fuego, y además, según la mitología de los sidonios, Baal era quien enviaba los rayos que acompañaban a las tormentas.
Eso aparentemente daba una ventaja a los profetas de Baal, porque el reto planteado por Elías consistía en pedirle fuego al dios del fuego. Y Elías luego dijo: yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. 1 Reyes 18.23 bits, y agregó: y yo invocaré el nombre del Señor. 1 Reyes 18 y 24 bits, y el pueblo estuvo de acuerdo, por lo que según ese acuerdo, la conversión de Israel y el fin de aquella sequía de 3 años y medio, quedaba en las manos del Señor o de Baal. En segundo lugar, la batalla del Señor era contra Israel y Acab y no contra Baal. Muchos llaman a este episodio el Señor contra Baal, como si se tratara de un conflicto entre Dios y Baal. Pero realmente el conflicto de Dios no era con Baal, pues la Biblia dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. 1 Corintios 8 y 4:60. Baal era un ídolo producto de la imaginación de los sidonios, que ahora había sido metido en la mente de los israelitas. Por tanto, Dios no podía tener problemas con Baal, pero sí los tenía con Israel por haberlo dejado, y con Acab por ser uno de los responsables de la perversión de Israel. Esa era una batalla de Dios contra Israel y Acab. Desde que Elías se presentó al pueblo congregado en el Carmelo, para lanzar el reto contra los profetas de Baal, y Aserá, diosa que según la mitología de Sidón, era la esposa de Baal, hasta el momento en que Elías ejecutó a los profetas paganos, en el arroyo de Quizón. En este relato bíblico que estudiamos ya no menciona más a Acab. Pero sabemos que él convocó al pueblo y a los profetas protegidos de Jezabel a aquella fatídica reunión, y por tanto fue testigo presencial del trato de Dios con Israel, y además, debemos suponer que él sabía que Dios trataría del mismo modo con él, porque como dirigente de Israel, tenía una responsabilidad importante delante de Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes, y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios. 1 Reyes 18:25, y ellos hicieron su altar, cortaron el buey y pusieron los pedazos sobre la leña, y comenzaron su rito gritando: Baal, mándanos fuego, esperando que su Dios del sol mandara rayos y truenos sobre el altar. Mientras los profetas de Aserá quizá apoyaban con gritos y ruido. En tercer lugar, Elías confrontó a Israel y a Acab con lo absurdo de su fe en un Dios imaginario. El reto de Elías a los profetas de Baal y Aserá, teniendo como testigo al pueblo de Israel, tenía como propósito mostrarle a la nación entera y a Acab cómo de forma absurda ellos habían puesto su fe en un Dios irreal que no podía actuar por ellos. Entre esos 850 profetas idólatras quizá había quienes creían en su corazón que Baal y Aserá eran dioses, pero quizá también había otros sinvergüenzas que, aun sabiendo que esas divinidades eran una farsa, estaban ahí porque les convenía, porque se beneficiaban del palacio, pasándola suave y comiendo de la mesa de Jezabel. Las horas pasaban y su ritual y sus gritos se volvían más intensos. La Biblia dice: invocaron el nombre de su Dios, desde la mañana hasta el mediodía. 1 Reyes 18:26. La escritura no dice a qué hora comenzaron, pero sí. Suponemos que iniciaron a las 9 de la mañana y llegaron al mediodía. Ellos ya llevaban 3 horas gritando. Baal, respóndenos. 1 Reyes 18 y 26 bits. Transcurridas esas 3 horas, la Biblia dice, daban brincos alrededor del altar que habían hecho. 1 Reyes 18:26. Y como su Dios del fuego no respondía, Elías comenzó a burlarse, diciéndoles: griten más fuerte. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. 1 Reyes 18:27. Aunque el sarcasmo de Elías parece indicar que se burlaba de los profetas, con esas palabras, él quería que Israel y Acab vieran que el Dios que seguían era un fraude, que luego de 3 horas de clamor de los profetas, no respondía, que se dieran cuenta de lo ridículo que era abandonar al Señor, Dios de Israel, para ir en pos de un ídolo sin vida. Al no tener respuesta de su Dios, los profetas falsos desesperaban y gritaban más fuerte. La Biblia dice, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. 1 Reyes 18:28. Y ni así. Baal respondía. La Biblia dice, pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. 1 Reyes 18:29. Aún existen religiones que acostumbran esos rituales de autoinmolación en las que los fieles hieren o golpean sus cuerpos hasta sangrar, quizá creyendo que mientras más sangre derramen, mayores probabilidades tendrán de que su clamor sea escuchado por sus dioses. Y por extrañas que esas religiones parezcan, tienen muchos seguidores. Al hacer ese reto delante del pueblo, Elías quería que Israel viera que Baal solo era un ídolo que no podía responder al clamor de sus profetas, y quizá entonces se preguntaran, ¿cómo les respondería a ellos? Elías quería que tanto Israel como Acab reconocieran su error, se volvieran de su indecisión y se convirtieran al Dios de Israel. Recordemos que Elías le dijo al pueblo en el monte Carmelo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos?
Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. 1 Reyes 18, 21. Eso demuestra que Israel tenía un serio dilema sobre seguir al Señor o a Baal. Y el mismo versículo finaliza diciendo, el pueblo no dijo una sola palabra. 1 Reyes 18 y 21 bits. ¿Por qué el pueblo de Israel no respondió ni una palabra? Quizá callaron. Porque ya habían decidido por Baal, y quizá por eso hacía mucho tiempo que no había culto al Señor. Elías sabía que así era, por eso añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. 1 Reyes 18, 22. Al ver todas esas prácticas extrañas y ridículas de los profetas de Baal, Acab y el pueblo se habrían preguntado, ¿será correcto creer en ese tipo de cosas? El manejo que Elías hizo del asunto nos sugiere que a veces sería mejor que dejásemos a las personas seguir en lo que creen hasta que se desencanten y no empujarlas a creer en el Señor. Por ejemplo, cuando sabemos que una persona enferma le reza a algún santo de su devoción por sanidad, nosotros le decimos, cree en Dios. Ya probó con su santo y no ha recibido nada, pruebe con el Señor, ya verá que Él sí le va a responder. No que esté mal guiar a la gente a creer en Dios, pero Elías les decía, sigan pidiéndole a Baal. Por eso, si Dios lo pone frente a una persona que cree en la medalla milagrosa o cualquier otro mito popular, y usted se siente impulsado a dejarla con su creencia, hasta que ella misma se dé cuenta de que esa creencia y su religión son vanas, hágalo así, quizá ese sea el método de Dios para lograr una conversión genuina de esa persona. Un sacerdote convertido al Evangelio cuenta que su conversión inició cuando al vestir a un santo descubrió que este no era más que un barril al que le metían la cabeza y los brazos. Con la ropa parecía tener cuerpo, pero bajo esos vestidos vistosos y sedosos se ocultaba una armazón hueca. Él debió sentirse ridículo vistiendo al barril para rezarle, pero fue al verse enfrentado a la ridiculez de sus creencias que dio inicio a su conversión. Nosotros también podríamos hacer lo que hizo Elías en esta historia y decirle a la gente, siga adelante, pídale a su santo, hágalo más fuerte, quizá no le ha contestado porque no está rezando suficiente, hágalo con más insistencia, póngale más candelas, y así alentarle a hacer todas esas cosas absurdas que hace la gente en su ignorancia. Así, las personas un día descubrirán por sí solas lo absurdo de las creencias que su religión les ha enseñado. Eso hizo Elías aquí, puso en ridículo a los profetas, aunque no era su objetivo fundamental era que Israel y Acab se dieran cuenta de que habían depositado su fe en un culto ridículo y en un Dios falso. Y cuando la Biblia dice, siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, dice que llegaron hasta las 3 de la tarde, que era la hora en que se hacía dicho sacrificio. Y si comenzaron a las 9 de la mañana, como suponemos, llevaban 6 horas brincando y gritando como locos, por lo cual estarían exhaustos. Pero pese al esfuerzo que hacían para llamar la atención de su Dios, la Escritura dice, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. 1 Reyes 18 y 29 bits. Eso quizá aumentaba la desesperación y frustración de aquellos profetas heridos y sangrantes, lo mismo que la frustración del pueblo, al ver la inutilidad del Dios que estaban siguiendo. Seguramente Dios impidió que Satán y sus demonios actuaran haciendo este tipo de señales en favor de los profetas de Baal, pues el diablo y los demonios pueden hacer descender fuego del cielo en determinadas circunstancias. Lo hizo cuando arruinó a Job. La Biblia dice, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Job 1:16. Pero no solo Satanás y sus espíritus demoníacos lo hacen, los hombres que le sirven también pueden llegar a hacerlo en determinados momentos, a fin de confundir a las multitudes. El falso profeta lo hará. La Biblia dice, también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Apocalipsis 13:13. Por tanto, en este duelo entre Elías y los profetas de Baal, Satanás bien podía hacerlo para confundir a Israel, pero cuando Dios trata con su pueblo, los demonios son impedidos para actuar y estos obedecen sin discusión. Hay abundante evidencia bíblica que demuestra que Satán y sus demonios no pueden actuar sin el permiso de Dios. En cuarto lugar, la clave del éxito ministerial de Elías fue su obediencia. Elías se había apegado a la palabra de Dios en todo lo que había hecho durante su ministerio, pero en este episodio del reto a los profetas idólatras, estaba haciendo algo prohibido por la ley de Moisés, ofrecía sacrificio en un lugar que no era el templo del Señor. Y recordemos que el Señor había dicho, cuando ofrezcas holocaustos, cuídate de no hacerlo en el lugar que te plazca. Los ofrecerás solo en lugar que el Señor elija en una de sus tribus, y allí harás todo lo que yo te ordeno. Deuteronomio 12 y 13:14. Y sabemos que Elías le había ordenado al rey Acab que convocara al pueblo a la cumbre del monte Carmelo. Pero, ¿por qué Elías hacía algo que estaba prohibido en la ley? La respuesta es simple, hacía así porque el templo del Señor estaba ubicado en el reino
del sur, cuya capital era Jerusalén, y donde reinaba la dinastía de David, la parte del país que tras la división del reino se llamó Judá y estaba conformado por las tribus de Judá y Benjamín. En Judá reinaba en esa época Josafat, un rey al cual el pueblo de Judá tenía por bueno, aunque su amistad y lealtad hacia Acab muestra que no era tan bueno, pues cuando Acab lo invitó a ir con él en una campaña militar contra Ramot de Galad, él le contestó diciendo: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. 1 Reyes 22 y 4 bits. Además, Josafat casó a su hijo Joram con una hija de Jezabel llamada Talía, la cual llegó a pervertir y arrastrar a la idolatría al reino del sur, siguiendo el ejemplo de su madre. Como podemos ver, en el reino del sur o Judá, también se había perdido el amor al Señor. El templo del Señor estaba allí, pero Dios ya no estaba en ese lugar. Por eso Elías ofrecía sacrificio en el monte Carmelo, pero, fiel a la ley, como era, Elías se preparó para hacer su sacrificio a la hora establecida. Por eso, al acercarse la hora del sacrificio vespertino, las 3 de la tarde, dijo a los profetas de Baal: ya pasaron 6 horas y su Dios no ha respondido, háganse a un lado que ahora me toca a mí. Y Elías dijo al pueblo: acérquense. Quizá quería que vieran el altar del Señor en ruinas y recordaran que ellos mismos habían derribado los altares del Señor por todo el territorio de Israel. Más adelante Elías le dijo al Señor: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. 1 Reyes 19:10. Elías reconstruyó el altar ante los ojos del pueblo, tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, pese a que tras la división del reino, para ellos, Israel, tenía 10 tribus, no 12. Elías sabía que Dios era dueño de Israel con sus 12 tribus, que los pleitos entre norte y sur eran asunto de ellos, y que Dios reclamaba completo a Israel. Dios reclamaba a Israel según la ley que dice: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Éxodo 22-5. Así Dios reclama a la iglesia, y a los cristianos hoy. La Biblia dice: ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Santiago 4:5. Por tanto, si no vivimos según la palabra de Dios, Él nos incomodará hasta que entendamos que no podemos vivir sin Él, porque nuestras vidas le pertenecen. Y Elías reconstruyó el altar, colocó las 12 piedras, preparó la leña, cortó en pedazos el buey y lo dispuso sobre la leña, como la ley decía. Luego cavó una zanja alrededor del altar mientras el pueblo que se había acercado observaba. Elías, que venía de ser cuidado por Dios, obraba con calma, pues sabía que Dios no tenía ninguna prisa. A diferencia de nosotros, que siempre estamos apurados, que queremos todo ya, Dios nunca tiene prisa. Nosotros queremos sembrar ya y cosechar ya. Pero el Señor dice: siembra y luego tendrás que regar, abonar, deshiervar, seguir regando, y luego esperar a que el fruto llegue. Por eso nos cuesta tanto esperar la respuesta de Dios. Cuando Elías tuvo todo preparado, sorprendió a todos diciendo: llenen de agua 4 cántaros, y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. 1 Reyes 18:34, y ordenó que lo hicieran 3 veces. El altar, la leña y el sacrificio quedaron anegados por aquellos 12 cántaros de agua que se vertieron sobre ellos, y el canal alrededor del altar estaba lleno de agua. Pero se hacía 3 años y medio que el país sufría una sequía. ¿De dónde sacaron el agua? Quizá del arroyo de Quizón, el cual se menciona más adelante, y que quedaba cerca del lugar donde se realizaba el reto. La Escritura no dice a qué distancia estaba el arroyo, pero esperaron a que los acarreadores fueran a llenar los cántaros 3 veces. Y en quinto lugar, la autoridad de Elías era producto de su fidelidad a Dios. Todo mundo obedecía a Elías. Esos 3 años y medio, sin lluvia, habían sido suficientes para que la gente reconociera la autoridad de Elías. Así también a nosotros, si hacemos lo que el Señor nos manda, la gente nos respetará porque verán que Dios está en nosotros. Y el pueblo que se había acercado veía todo, pero también Acab, pese a que el relato ya no lo menciona más, estaba ahí avergonzado, presenciando cómo Elías ponía en orden las cosas en Israel. El culto del Señor había sido abandonado y Elías aquí les enseñaba cómo se debía proceder para recuperar la bendición de Dios en favor de Israel. Primero les mostró lo ridículo de poner su fe en un ídolo, luego reconstruyó el altar en ruinas delante de sus ojos, enseñándoles con ello que podían agradar a Dios aún no habiendo templos si eran obedientes a la palabra del Señor, y también les hizo saber que Israel le pertenecía a Dios completo, las 12 tribus, no 10, como ellos pensaban. Y luego que terminaron de acarrear el agua y derramarla sobre el altar, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta dio un paso hacia adelante y oró a
Dios, diciendo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. 1 Reyes 18 y 36 bits. Esa oración revelaba el secreto de Elías, su obediencia a Dios. Desde congregar al pueblo en el Carmelo, retar a los profetas de Baal frente a Israel, sacrificar los bueyes, soportar la algarabía de los profetas paganos, hasta preparar pacientemente el altar y el sacrificio que ofrecería, él solo obedecía a la palabra de Dios. Nada era invento suyo. Pero, ¿qué deseaba Elías con lo que hacía? Elías amaba a Dios ardientemente, y por eso deseaba que la gloria del Señor fuera vindicada. Sus palabras podrían entenderse así: que todos sepan que tú eres Dios en Israel, que ni Baal, ni Aserá, ni ningún otro Dios ocupará tu lugar, que sepan que en este país tú eres el único Dios verdadero. Elías hacía todo por amor al Señor, a su palabra, y a la causa de Dios. A él solo le importaba que el mundo supiera que servía a Dios en obediencia. Cuando él dijo, y que yo soy tu siervo, estaba evidenciando que él solo quería ser visto como el que servía al Señor, como el que estaba a las órdenes del único y verdadero Dios de Israel. Para Elías, la palabra siervo no tenía la connotación que tiene para nosotros ahora, que usamos siervo como un título honorífico, que magnifica a las personas, y por eso lo usamos para referirnos a ministros muy reconocidos. Pero cuando Elías decía, soy tu siervo, él quería decir, soy tu sirviente, él solo quería vindicar la gloria del Señor. Ahora examinémonos a nosotros mismos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo estamos condicionados mentalmente? Muchas veces decimos, lo que hacemos es para la gloria de Cristo, pero ¿será verdad que actuamos obedeciendo a la palabra de Dios? Muchos quizá estamos haciendo cosas que Dios nunca nos dijo que hagamos. Otros quizá buscando en qué ocuparse, pensaron, yo puedo ser predicador. O quizá alguien les dijo, ¿no le gustaría tener una iglesia? Y aunque nunca lo pensaron, dijeron, bueno, así como está la cosa hoy, quizás sí. Así, mucha gente ha condicionado su mente creyendo hacer algo para la gloria de Dios, cuando en la realidad no es así. Sería bueno que hiciéramos un ejercicio de honestidad, para descubrir qué nos motivó al ministerio, no sea que estemos en esto porque nos dijeron que podíamos, o porque alguien nos puso, o peor aún, porque nosotros dijimos, voy a poner mi iglesia, y aunque sea para comer tendré. Estas motivaciones son ajenas al amor y al celo de Elías. Otros pueden decir, yo vengo a esta ciudad, a levantar la iglesia más grande, para demostrarles a todos esos pastores inútiles, cómo se hace la obra, lo cual está aún más alejado de las nobles motivaciones de Elías, porque en ella prevalece el orgullo y el ego, y claramente se busca poner a Dios al servicio de un ministro ensoberbecido. También hay quienes utilizan el concepto de avivamiento para su provecho, que buscan el avivamiento para que la gente sepa que en sus iglesias la cosa sí está buena. Esos ministros buscan un avivamiento en función de ellos, pero están lejos del genuino avivamiento. En sus iglesias opera un sensacionalismo que confunden con avivamiento. Pero Elías, pese a las maravillas que Dios hacía por medio de él, era humilde, sin perder su sencillez se puso delante del altar y oró para que todo Israel oyera. Su oración no fue extensa como la de 6 horas que hicieron los otros. No. Su oración fue breve y clara en su propósito. Él dijo, Señor, que sepan que solo tú eres Dios en Israel. Ahora volvamos a preguntarnos, ¿qué nos mueve a nosotros? ¿Acaso queremos impresionar a alguien? ¿Acaso queremos afrentar a nuestros opositores, diciendo, yo me salí con la mía? ¿Y qué? Si ese fuese el caso, mejor tengamos cuidado, porque jamás caerá fuego del cielo en respuesta a un corazón que no esté dedicado al Señor. Al contrario, podría sucedernos como a estos profetas de Baal, y que aunque invitemos tríos, grupos o cantantes de moda, brinquemos, hagamos algarabía, nos cortemos hasta sangrar, pongamos carbones encendidos y caminemos sobre ellos, o convirtamos la iglesia en una discoteca con luces y humo, no tendremos respuesta. Y aunque llegará gente que dirá, qué tremendo está esto. Desde que andaba en el mundo, no veía algo así, qué buen ambiente para congregarse. Quizá su iglesia se llene de gente convencida más no convertida, y quizá llegue a tener un hermoso templo, y propiedades, y programas sociales, pero Dios no estará ahí, todo será sensacionalismo. Pero Elías aquí estaba demostrándole a Israel en pleno, que cuando el corazón del siervo de Dios está en sintonía con los propósitos de Dios, 12 piedras sencillas bastan para construir un altar en el cual honrar al Señor, y para que Dios envíe su fuego. Cuando Israel se disponía a cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida, Moisés y los ancianos dieron instrucciones al pueblo para que levantara unas piedras con la ley en el monte Ebal. Además dijeron, edificarás allí un altar de piedra, en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras, porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Deuteronomio 27:5, 6. Dios, que sabe nuestra tendencia a mejorar las cosas que Él hace,
e instruía con precisión sobre cómo se debía construir el altar donde se le ofrecería sacrificio, porque las cosas deben hacerse como Dios manda, y no como nosotros creemos que es mejor, y por eso mismo Elías puso 12 piedras ante los ojos de aquellas 10 tribus separatistas. Dios no necesitaba ayuda, por eso ordenaba que las piedras no fueran trabajadas, y por eso, también Elías, ahora que preparaba el sacrificio, no dijo que busquen la leña más seca, y quizá los encargados llevaron leña seca, pero Elías les dijo, mójenla, y le echaron 12 cántaros de agua, empapando todo y llenando el canal que rodeaba el altar. Al preparar el altar de esa manera, Elías quizá quería demostrarle al pueblo de Israel que Dios no necesitaba ayuda humana para mostrar su poder. Asimismo hoy, cuando Dios quiere mostrar su gloria, lo hace sin nuestra ayuda, sin que nosotros lo planeemos o propiciemos, sino cuando Él quiere. Esa es la forma en que Él se mueve. Si nosotros, igual que Elías, oramos diciendo, Señor, que todos sepan que tú eres Dios, que yo soy tu siervo, y que obedeciendo a tu palabra, hago este sacrificio a la hora que ella dice, y en un altar construido según tu voluntad, y si hacemos las cosas según su palabra, no tardará en descender el fuego del cielo en respuesta a nuestro clamor. Pero, ¿para qué quiere que descienda fuego del cielo? ¿Acaso para decir, ¿ya vieron quién es el campeón? Si esa es su motivación, tenga la certeza de que nunca verá el fuego de Dios. Pero el propósito de Elías era muy diferente. Él solo quería que Israel supiera que solo había un Dios y que Él no era más que su obediente sirviente. Muchas veces, nuestros logros se convierten en nuestros mayores obstáculos para la manifestación genuina del poder de Dios. En nuestras congregaciones hay cantos alegres y muchas manifestaciones humanas de júbilo, pero eso no es la presencia de Dios, y no podemos confundir esas manifestaciones emocionales con el fuego de Dios. Ahora pregunto, ¿cuáles son nuestras motivaciones? Cualquiera que sea la obra que hagamos. ¿Construimos un nuevo edificio? ¿Estamos por contratar a un músico para la iglesia? ¿Qué hay en el fondo? ¿Nos ha hablado Dios sobre ello? ¿O acaso es un capricho nuestro? Si así fuere, sepamos que ese es el peligroso camino hacia la sequía. La clave para tener el respaldo de Dios en el ministerio es ser fieles a Dios. Esa fue la clave de Elías. Si nuestro corazón es sencillo como el de Elías, si nuestro deseo es vindicar gloria del Señor y que su nombre sea exaltado, y si como humildes sirvientes de Dios decimos, Señor, solamente que se haga tu voluntad, veremos la gloria de Dios.